reforzar cada vez más que la educación es la economía del siglo XXI, que la educación es la mejor vía para reducir la pobreza, la desigualdad, y nuestros países en la región deben entender que el camino al desarrollo es la educación. Hay que redoblar los esfuerzos porque el impacto de la pandemia va a ser muy largo, el impacto cultural, educativo, psicológico. En un momento tan particular que es, después de 2 años de pandemia, escuelas cerradas un montón de tiempo, y retomando esto que vos decís tan importante de el factor humano en la educación. ¿Qué te parece que perdieron todos los chicos durante todo este tiempo y si es recuperable eso del factor humano de este tiempo que no hubo o no hubo como uno lo cree? Bueno, las pandemias son crisis multidimensionales. La pandemia es una crisis de salud, fue la crisis de salud y es la crisis de salud más importante de la historia moderna. Es una crisis económica, a nivel global estoy hablando, y peor en los países en vías de desarrollo, empobrecidos. Va a haber más desigualdad. Dentro de los países ricos va a haber más desigualdad. Dentro de los países ricos va a haber más desigualdad entre los ricos y los pobres, va a haber más desigualdad entre los países ricos y los países pobres, y va a haber más desigualdad dentro de los países pobres, entre los ricos y los pobres, lamentablemente. Pero vamos a entender que esta pandemia fue una crisis multidimensional de salud, económica, psicológica, que recién empieza, lamentablemente. El impacto educativo, que también fue una crisis educativa, geopolítica. Uno ve cómo está cambiando la geopolítica del mundo, moral, ética. Esta crisis multidimensional claramente va a durar, en mi opinión, muchos años. Yo creo que estamos entrando en la década post-COVID en términos educativos, culturales, psicológicos. El impacto de tanto tiempo sin clase va a ser de décadas. Hay algunos estudios en Estados Unidos que se hicieron en California, sobre todo en lugares donde los chicos tenían clases presenciales y los que tenían menos, y se calcula que el impacto va a ser de décadas de los chicos que fueron menos a la escuela, porque la escuela es socializar, la escuela es, para muchos chicos en Latinoamérica, comer, es aprender. Así que tanto tiempo sin clase fue una tragedia que va a tener un impacto lamentablemente de décadas. Por eso tenemos que reforzar cada vez más que la educación es la economía del siglo XXI, que la educación es la mejor vía para reducir la pobreza, la desigualdad, y nuestros países en la región deben entender que el camino al desarrollo es la educación. Hay que redoblar los esfuerzos porque el impacto de la pandemia va a ser muy largo, el impacto cultural, educativo, psicológico. Pero bueno, también tenemos que entender que las pandemias cambiaron siempre en la historia la mentalidad de la época y es una oportunidad para cambiar. En Latinoamérica veníamos mal, podemos salir mejores o peores de las crisis.